Unidad Estados hipertensivos del embarazo. Los estados hipertensivos del embarazo representan una de las causas más frecuentes de consulta en las unidades de alto riesgo. Sin embargo, la mejora de los cuidados perinatales y el incremento de los niveles de salud han permitido reducir la incidencia de complicaciones severas. En nuestro país, en el año 2015, las muertes maternas oportunas fueron de 150, con una razón de muerte materna de 44.58 por 100.000 nacimientos, siendo los estados hipertensivos del embarazo, junto con las hemorragias de causa obstétrica, la mayor incidencia en esta razón de muerte materna. Los estados hipertensivos del embarazo presentan un conjunto de alteraciones multisistémicas durante la gestación, cuyo síntoma común es el aumento de la presión arterial con o sin proteinuria y o disfunción orgánica. Informes recientes de la Organización Mundial de la Salud estiman que la preeclampsia es directamente responsable del 70.000 muertes maternas anualmente en todo el mundo. Además, representa 500.000 muertes infantiles anuales, razón por la cual una de las principales causas de morbimortalidad materno-fetal a nivel mundial, y dentro de ellas la eclampsia es el factor principal. Las alteraciones placentarias ocasionadas son causantes de resultados desfavorables fetales, como es el retraso de crecimiento con potencial muerte, por lo que obliga a interrumpir la gestación antes de término. La tasa de preeclampsia varía entre 5 y 10% en los países desarrollados y alcanza un 18% en algunos países en vías de desarrollo. De estos, un 25% con elementos de severidad. La mitad de las mujeres con preeclampsia severa se presentan en el centro de salud antes de las 34 semanas, con un peso fetal de menos de 2.000 gramos. Y la mitad requieren finalización del embarazo por causas fetales o maternas dentro de las 24 horas de ingreso hospitalario. La otra mitad será un promedio de 9 días más antes de su interrupción. Las pacientes preeclámpticas tienen un mayor riesgo de complicaciones mortales, como desprendimiento de la placenta, lesión renal aguda, hemorragia cerebral, insuficiencia o ruptura hepática, edema pulmonar, coagulación intravascular diseminada y evolución a eclampsia. A nivel mundial, del 10 al 15% de las muertes maternas directas están asociadas con la preeclampsia-eclampsia. Y en nuestra población encontramos cifras similares, con una razón de muerte materna de 16.05 por 100.000 nacimientos. El síndrome de HELLP, que es una de las complicaciones severas, puede desarrollarse del 0.2 al 0.6% de los embarazos, sobre todo en preeclampsia severa y eclampsia, aunque rara vez puede diagnosticarse en gestantes con hipertensión gestacional o preeclampsia agregada. La incidencia reportada en la literatura internacional varía desde el 2% hasta el 12% en pacientes con preeclampsia y eclampsia, siendo responsables del 3.5 al 10.5% de las muertes maternas y entre el 7.4 y 20.4% de las muertes perinatales. Los estados de hipertensión del embarazo constituyen una de las principales causas de morbimortalidad materna fetal y son evitables mediante el incremento de los niveles de salud y prestación de atención oportuna y eficaz, reduciendo la incidencia de complicaciones severas. Las recomendaciones para una correcta medición de la presión arterial son las siguientes. Comprobar que el manómetro de presión funcione correctamente. Asegurarse antes de realizar la medición de que la paciente no ha realizado ejercicio físico previo, ni ha sufrido ninguna alteración emocional que ocasione unas variantes de presión arterial. Medición en posición sentada con el brazo derecho estirado de forma horizontal, descansando sobre la mesa y a nivel del corazón.
Debe utilizarse un brazalete apropiado que cubra 1.5 veces la circunferencia del brazo. En las pacientes con sobrepeso, cuando se mide la presión arterial humeral con un brazalete estándar, la capa de grasa disipa la parte de la presión obtenida y los datos son erróneamente elevados. Utilice un brazalete grande. El brazalete debe cubrir 1/3 del brazo y no sujetar y o apretarlo con las manos durante la toma de la presión arterial. Apretar correctamente el brazalete porque los sonidos no se escuchan si está flojo, debido a que la cámara de aire no comprime la arteria. Si se debe tomar nuevamente la presión, debe extraer todo el aire del brazalete. Para la medición de la tensión diastólica debe utilizarse la fase 5 de los sonidos de Korokov, correspondiente al momento en el que deja de escucharse el sonido del pulso. Si hay diferencia en la medición de ambos brazos, debe considerarse el registro mayor y este brazo será utilizado para las medidas posteriores. La presión arterial no es una estimación fija porque muchos factores actúan sobre ella ocasionando variaciones en sus cifras y en una misma persona en varios tiempos de toma y no están relacionados con hipertensión arterial. Entre estos factores encontramos diurna. Al despertar después de dormir 8 horas la presión es más baja. Durante el día las cifras fluctúan y al anochecer se elevan, pero al dormir las cifras bajan. Recordemos que la presión sistólica es la que se influye en estas variantes. Posición. En decúbito es más bajo y en supino se puede elevar 10 milímetros de presión sistólica y mínima elevación de la presión diastólica. Comida. Hay elevación de la presión sistólica y no de la diastólica. Mientras más copiosa es la ingesta, mayor la elevación. Ejercicio. Causa una elevación de la presión sistólica de forma rápida y mayor que la elevación que se produce en la diastólica para satisfacer la demanda generada por los músculos en actividad. Esta puede llegar hasta 40 milímetros en la presión sistólica. El diagnóstico de hipertensión en embarazo, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, se basa en la toma de 2 mediciones de presión arterial con diferencia de 4 horas entre ellas, con valores de 140 a 90 milímetros de mercurio, o la toma de una presión arterial mayor o igual de 160 a 110 milímetros de mercurio. Los estados hipertensivos del embarazo se clasifican según su presentación durante las semanas de gestación. Así tenemos que antes de las 20 semanas podemos encontrar la hipertensión arterial crónica y la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida. Y después de las 20 semanas encontramos la hipertensión gestacional y el complejo preeclampsia-eclampsia. En cuanto a sus definiciones tenemos que hipertensión crónica corresponde a la elevación de la presión arterial mayor o igual a 140 de presión sistólica y o 90 milímetros de mercurio de tensión diastólica. Se presenta previo al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión diagnosticada después de la semana 20 pero que persiste a las 12 semanas tras el parto, también se lo clasifica como hipertensión crónica de forma retrospectiva. Hipertensión gestacional, su definición encontramos una presión arterial mayor o igual de 140 sistólica y o 90 presión diastólica en 2 tomas aisladas, sin proteinuria o de otro síntoma de daño sistémico, detectada después de las 20 semanas de gestación. Dentro de este grupo de hipertensión gestacional se incluye un grupo heterogéneo de procesos cuyo diagnóstico se realizará en la mayoría de ellos de forma retrospectiva. Así, una hipertensión gestacional puede corresponder a una preeclampsia en fase inicial en la que aún no existía la proteinuria, una hipertensión transitoria en los casos en que solo existe hipertensión que desaparezca dentro de las 12 semanas posparto,
y una hipertensión crónica si persiste más allá de las 12 semanas posparto. Continuando con las definiciones de la clasificación del estado hipertensivo del embarazo, tenemos a la preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica. Esto es cuando la hipertensión se la diagnostica en las primeras 20 semanas, pero sin proteinuria, y posteriormente aparezca dicha proteinuria. Tenemos el siguiente diagnóstico, que es preeclampsia. Es la presencia de presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio o sistólica mayor o igual a 140 en 2 tomas separadas. Y la presencia de proteinuria, definida como la evidencia de proteínas en orina mayor a 300 miligramos en 24 horas. Excepcionalmente, en casos de hidrops o enfermedad trofoblástica, la hipertensión puede ser que aparezca antes de la semana 20. Se considera proteinuria cuando existe un valor de 300 miligramos en orina de 24 horas, cuando existe una proporción de proteína creatinina urinaria mayor a 0.3 o cuando existe en las tirillas reactivas una cruz o más. Se acordó eliminar la dependencia de la proteinuria para establecer un diagnóstico de preeclampsia, por lo que en la actualidad, en su ausencia, se puede diagnosticar preeclampsia con la presencia de un conteo de plaquetas de menos de 100.000, elevación de la transaminasa al doble de sus valores normales, aumento de la creatinina sérica a partir de 1.1 miligramos o el doble de su valor normal de medida en sangre, que sea en ausencia de enfermedad renal. Recordemos que los valores normales de creatinina en el embarazo son de 0.8 miligramos. Y en edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales. Y por último, en cuanto a las definiciones, tenemos a la eclampsia, la cual es en aquella paciente en la que además se encuentran convulsiones tónico-clónicas generalizadas que no son causadas por epilepsia o enfermedad convulsiva. Pero ¿cuáles son aquellas pacientes que podrían llegar a desarrollar preeclampsia y eclampsia? Así se han dividido los factores de riesgo en 2 grupos, riesgo moderado y riesgo alto. Los de riesgo moderado son aquellas pacientes que cursan su primer embarazo, que tengan una edad mayor o igual a 40 años, un intervalo intergenésico mayor a 10 años, un índice de masa corporal mayor o igual a 35, tengan un embarazo múltiple o un antecedente familiar de preeclampsia. Aquellos factores de riesgo alto son aquellos que tienen un trastorno hipertensivo en los embarazos anteriores, una enfermedad renal crónica, una enfermedad autoinmune, ya sea lupus o síndrome antifosfolipídico, diabetes tipo 1 o 2, hipertensión crónica o trombofilia congénita y adquirida. En la literatura también podemos encontrar otros factores de riesgo relacionados, como embarazo con nueva pareja, tecnología de la reproducción, infecciones en el embarazo, enfermedad trofoblástica gestacional, antecedentes de presión mayor de 130/80, aumento de triglicéridos antes del embarazo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular de inicio temprano, antecedente socioeconómico inferior y uso de cocaína y metanfetaminas. Cuando diagnosticamos preeclampsia, se debe de considerar si esta es una preeclampsia severa y su diagnóstico requiere de la presencia de uno o más de los siguientes criterios. Así tenemos presión arterial mayor a 160-110 milímetros de mercurio, oliguria con una diuresis de menos de 500 ml de 24 horas, creatinina sérica mayor a 1.2 miligramos, trastornos cerebrales severos, persistentes o alteraciones visuales, edema agudo de pulmón, dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho del abdomen, difusión hepática con aumento de las transaminasas, trombocitopenia, menos de 100.000.
coagulación intravascular diseminada o cianosis. Otra de las formas severas de los estados hipertensivos del embarazo es el síndrome de HELLP. Este se debe considerar como una variante de la preeclampsia grave. Según la clasificación de Tennessee, tenemos que considerar los siguientes valores. El AST mayor a 70 unidades por litro, LDH mayor a 600 unidades por litro y plaquetas menos de 100.000. El síndrome de HELLP completo se encuentran los 3 criterios, pero se denomina incompleto si se encuentra 1 o 2 criterios. Según la clasificación de Mississippi, esta considera como punto principal las plaquetas. Así se llama clase 1 si tiene menos o igual de 50.000 plaquetas, clase 2 de 50.000 a 100.000 plaquetas y clase 3 de 100.000 a 150.000 plaquetas. Otra de las formas severas de los estados hipertensivos del embarazo se lo considera el síndrome de HELLP, el cual es una variante de la preeclampsia severa. Según la clasificación de Tennessee, considera 3 factores, que es la AST mayor de 70 unidades por litro, la LDH mayor a 600 unidades por litro y las plaquetas de menos de 100.000. Si el síndrome encontramos los 3 criterios, es un síndrome completo y se denomina incompleto si se encuentra 1 o 2 criterios. Según la clasificación de Mississippi, este pone como central a las plaquetas. Así tenemos que la clase 1 es menos de 50.000 plaquetas, a la clase 2 de 50.000 a 100.000 plaquetas y la clase 3 de 100.000 a 150.000 plaquetas. Debemos de conocer que la preeclampsia trae complicaciones tanto maternas como perinatales. Dentro de las maternas tenemos las infecciones de vías urinarias más frecuentes, parto pretérmino, infección y hemorragias puerperal, desprendimiento de placenta, síndrome de HELLP, insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca, síndrome de distrés respiratorio, rotura hepática, desórdenes metabólicos y cerebrovasculares. Dentro de las complicaciones perinatales está pequeño para la edad gestacional, depresión neonatal, síndrome de distrés respiratorio, prematuridad, asfixia neonatal, sepsis y trastornos metabólicos. Como resumen, en cuanto a la clasificación del estado hipertensivo del embarazo, podemos decir: si hemos determinado que la presión arterial es mayor o igual de 140/90 por 2 tomas separadas por 4 horas, vamos a ver en qué semana de gestación se encuentra la paciente. Si es en menos de 20 semanas, diagnosticamos una hipertensión crónica. Si es en mayor de 20 semanas, vamos a revisar si existe proteinuria y o afectación orgánica. Si esta no se encuentra presente, entonces estamos ante una hipertensión gestacional. Si esta proteinuria y o afectación orgánica se encuentra presente en aquella paciente que diagnosticamos antes de las 20 semanas como hipertensión crónica, decimos que es una hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. Si esta proteinuria y o afectación orgánica es positiva en un embarazo mayor a 20 semanas, entonces estamos ante una preeclampsia. Pero nosotros debemos de ver si es que esta presión arterial llega a valores de 160-110. Si esta presión se mantiene por debajo de 160-110, simplemente decimos que es preeclampsia. Pero si esta presión se encuentra mayor a 160-110, entonces decimos que es una preeclampsia severa, y si en la preeclampsia severa se encuentran convulsiones, decimos que es una eclampsia. Las pacientes que serán diagnosticadas dentro del estado hipertensivo del embarazo puede ser que acudan a nuestra consulta externa dentro de su control prenatal, o puede ser que por algún motivo vayan a emergencia de ginecobstetricia. Por lo tanto, debemos de saber
¿Cuándo realizar su referencia a un nivel de mayor complejidad? Aquellas de consulta externa que tienen 2 o más factores personales o de riesgo medio, aquellas que tienen 1 o más factores de riesgo médico-materno o tienen 1 o más factores fetoplacentarios, debemos de realizar su referencia a una mayor complejidad. Aquellas pacientes que van a la consulta de emergencia y que tienen un embarazo de más de 20 semanas con una presión arterial de más de 140/90, con proteinuria de 300 miligramos en 24 horas o una arteria reactiva positiva o síntomas de preeclampsia. Cuando son pacientes de 20 semanas con una presión arterial de 160/110 con o sin proteinuria, con o sin síntomas de preeclampsia. O cuando ya encontramos trombocitopenia, enzimas hepáticas elevadas, hemólisis a cualquier edad gestacional con o sin hipertensión o sin proteinuria. Cuando realizamos la valoración clínica de la embarazada, el acercamiento inicial a la gestante, independientemente de su motivo de consulta, debe incluir preguntas sobre el potencial factor de riesgo para preeclampsia, que ya lo vimos anteriormente. Se debe indagar sobre la historia obstétrica previa, específicamente sobre trastornos hipertensivos y o preeclampsias y factores de riesgo de preeclampsia severa de embarazos anteriores. El vasoespasmo generalizado, que se encuentra en los estados hipertensivos, produce una reducción del volumen plasmático e hipercoagulabilidad. Esto induce una hipoperfusión multiorgánica que, asociada a la alteración de la placentación, empeora el aporte uteroplacentario y también ocasiona vasoespasmo y un estado inflamatorio generalizado de la circulación materna, responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y la afectación de órganos diana como hígado, riñón, pulmón, corazón, cerebro y sistema hematológico. Así tenemos que dentro del daño renal existe una disminución en el flujo sanguíneo y de la filtración glomerular, con la consiguiente elevación de creatinina y ácido úrico plasmático. En cuanto al daño vascular a nivel hepático, puede producir una necrosis hepatocelular con depósitos de fibrina que conduce a la elevación de transaminasas, aunque también son frecuentes pequeñas hemorragias subcapsulares. En cuanto al daño del sistema nervioso central, se debe a la cascada de deterioro multisistémico que no es bien conocida y dentro de ella su afectación de cerebro. Lo que sí es claro es lo inevitable de la progresión de la sintomatología. Esto explica que por el deterioro neurológico, una vez iniciado, determina la necesidad de la culminación de la gestación para evitar mayores complicaciones. La afectación neurológica está siendo revalorada a la luz de las nuevas investigaciones, considerando la eclampsia como una manifestación tardía del daño en el cerebro relacionado a la preeclampsia. Antes de la convulsión, las pacientes pueden tener síntomas denominados premonitorios o de eminencia de eclampsia, que son síntomas que se manifiestan por este fallo multiorgánico, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Dentro de ellos encontramos alteraciones neurológicas como cefalea occipital o frontal persistente, estado de conciencia alterado, hiperactividad central, hiperreflexia osteotendinosa, persistencia de clonus, vértigos, zumbidos, hormigueos en manos y cara. Dentro de las alteraciones visuales están visión de luces, escotoma, cegueras, tinnitus, visión borrosa, fotofobia, por vasoconstricción de la microcirculación cerebral y zonas de hemorragia causadas por ruptura del endotelio vascular, que origina hipoxia y trombos placentarios, más frecuentemente en el lóbulo occipital, que es la causa de estos síntomas. Cerca del 20% convulsionan de manera inesperada, con cifras tensionales relativamente normales y sin signos específicos del desarrollo de eclampsia. Las convulsiones son tónico-clónicas generalizadas, casi siempre autolimitadas, con una duración de 60 a 75 segundos. Muy raro que duren más de 3 o 4 minutos, que son clínica y electroencefalográficamente indistinguibles de otra convulsión tónico-clónica generalizada. En la actualidad,
Se presenta el síndrome de encefalopatía posterior reversible, siglas en inglés PRES, que engloba los síntomas neurológicos de las pacientes con preeclampsia en un único síndrome, otorgando una explicación fisiopatológica razonable que enlaza los antes denominados síntomas de irritación cortical, como los que dijimos, cefalea, tinnitus, escotoma y visión de luces, entre otras, que se consideran premonitorios, con la eclampsia, es decir, con la convulsión. Este PRES se caracteriza por cefalea, convulsiones, deterioro del estado de conciencia, alteraciones visuales, déficit neurológico focal, coma y lesiones neurológicas evidenciables en la tomografía axial computarizada o resonancia magnética a nivel de la sustancia blanca, sugestivo de edema a predominio del lóbulo occipital y parietal. Ellas revierten luego de eliminarse el agente agresor. Dentro de la valoración clínica debemos de realizar la valoración neurológica, y esto es a través de los reflejos osteotendinosos. Así tenemos el reflejo bicipital, en la cual colocamos las manos de la paciente relajadas sobre el muslo y el pulgar del examinador apretando por encima del pliegue. El reflejo se siente con el dedo más que visualizarlo. El reflejo estilo radial o supinador. Este colocamos el antebrazo de la paciente apoyado sobre su muslo y parcialmente supinado. Pulgar o dedos apretando en la cara radial aproximadamente al pliegue de la muñeca. El reflejo tricipital. Colocamos el brazo sujetado por el explorador con abducción del hombro en 90 grados y antebrazo colgando. El patelar es una paciente, colocamos sentada con una mínima extensión de rodilla, aproximadamente 15 grados. El aquilio, paciente de rodillas sobre la camilla, con los pies colgando más allá del borde de la camilla y con una mínima flexión plantar. Para nosotros registrar los reflejos osteotendinosos usamos la siguiente escala. Entonces tenemos grado 0, que no hubo ninguna respuesta. 1 más, que es una respuesta disminuida. 2 más, es una respuesta normal. 3 más, es una hiperreflexia. 4 más, ya hay una hiperreflexia con posible clonus. Dentro de la valoración clínica debemos de realizar la valoración neurológica, y esto es a través de los reflejos osteotendinosos. Nosotros vamos a hacer el reflejo bicipital colocando las manos de la paciente relajada sobre el muslo y pulgar del examinador apretando por encima del pliegue. El reflejo se siente con el dedo más que visualizarlo. El reflejo estilo radial o supinador. Antebrazo de la paciente apoyado sobre su muslo y parcialmente supinado. Pulgar o dedos apretando en la cara radial proximalmente al pliegue de la muñeca. Reflejo tricipital. Brazo sujetado por el explorador con abducción del hombro de 90 grados y antebrazo colgando. Patelar, paciente sentada con una mínima extensión de la rodilla, 15 grados. Aquilio, paciente de rodillas sobre la camilla con los pies colgando más allá del borde de la camilla y con mínima flexión plantar. Para registrar estos reflejos debemos de utilizar la escala de reflejos osteotendinosos. Así tenemos que el grado 0 sin respuesta, 1 más disminuida, 2 más normal, 3 más hiperreflexia, 4 más hiperreflexia posible clonus. Las alteraciones observables en los reflejos bajo la influencias patológicas se reduce a lo siguiente. Un reflejo normal puede tornarse vivo o exagerado. A eso llamamos entonces hiperreflexia. Un reflejo normal puede disminuir su intensidad o abulirse. Eso se llama hiporreflexia o arreflexia. Y un reflejo normal puede invertir su respuesta llamándose inversión del reflejo. Pueden aparecer reflejos que normalmente no existen, como son reflejos patológicos. Dentro del manejo de la patología hipertensiva, tiene un gran peso la clínica y la semiología positiva mencionada anteriormente. Pero existen ciertas pruebas que permiten confirmar el diagnóstico y el grado de severidad, tanto de preeclampsia y eclampsia. Cuando una paciente presenta cifras tensionales altas en el primer nivel de atención de salud, la sospecha diagnóstica sugiere el uso de las tirillas reactivas. Para realizar este examen, debemos de introducir el extremo de la tirilla en la orina durante aproximadamente 30 segundos. Se sacude suavemente golpeándola al costado del contenedor y el color que toma se compara con el referente del frasco de una etiqueta de colores.
Es importante conocer que la proteinuria aumenta con el embarazo porque existe un incremento de la tasa de la filtración glomerular unido a una disminución de la tasa de reabsorción tubular, lo que facilita una mayor eliminación de proteínas. Es importante conocer su equivalencia de la proteinuria de la trilla reactiva con los miligramos de proteinuria. Así que negativo esto nos va a decir menos de 30 miligramos por decilitro. Trazas de 15 a 30. 1 positivo de 30 a 100 miligramos por decilitro, 2 más de 101 a 300, 3 más de 301 a 1000 y 4 más de 1000 miligramos por decilitro. Existe un paralelismo entre los elementos de gravedad para la preeclampsia y la eclampsia, esta última ubicada entre las emergencias médicas obstétricas. Es importante conocer estos elementos porque ensombrecen el pronóstico y exigen atención en unidades de cuidados intensivos por parte de un equipo multidisciplinario. Vamos a poner mayor énfasis en los elementos de gravedad para preeclampsia y eclampsia en el área prehospitalaria. Así tenemos, los elementos de gravedad para preeclampsia son hipertensión arterial mayor o igual de 160 a 110, cefalea grave, visión borrosa, dolor en hipocondrio derecho subcostal, hipersensibilidad hepática y vómitos, clonus, alteración visual o cerebral. Dentro de los elementos de gravedad para eclampsia es que tenga más de 10 convulsiones, coma de 6 horas o más, temperatura mayor a 39 grados centígrados, pulso de 120, frecuencia respiratoria mayor a 40, daño cardiovascular dado por cianosis edema, pulmonar, tensión arterial baja, presión del pulso bajo, fallo del tratamiento para detener las convulsiones o mantener una diuresis de más de 30 ml hora o 700 ml 24 horas. La atención prehospitalaria comprende todos los servicios de atención y transporte que se brindan a la paciente antes del ingreso y a un establecimiento asistencial y bajo las normas de bioseguridad. Se debe reconocer las situaciones críticas y brindarle de manera inmediata los cuidados oportunos para mejorar las condiciones de transporte e ingreso al hospital, obteniendo una mayor sobrevivencia. Dentro de la prevención primaria, podemos sugerir el reposo en cama, aunque este no se recomienda por no tener una evidencia justificativa. Se indica suplemento de calcio en zonas donde su ingesta es baja, de 1.5 a 2 gramos. Se controla el consumo de sodio. La dieta debe ser normosódica y normoproteica. En base a la evidencia actual, se recomienda la administración oral de 75 a 100 miligramos de ácido acetilsalicílico todos los días a partir de la 12ª semana de embarazo hasta el parto en mujeres con alto riesgo para desarrollar preeclampsia o hipertensión gestacional. El ecodoppler de la arteria umbilical es un poderoso predictor del resultado perinatal adverso en embarazos de alto riesgo. El daño vascular aumenta el índice de resistencia. Cuando es del 50 al 70% está asociado con un flujo diastólico ausente y reverso, lo que se relaciona con asfixia y compromiso fetal, elevando la tasa de mortalidad perinatal. La ecografía Doppler mediante el índice de pulsatividad de la arteria uterina ha demostrado ser factor predictor de preeclampsia al realizarlo entre las 11 y 15 semanas, si su resultado es mayor para el correspondiente para la edad gestacional y la presencia de un notch. Para ayudarnos en la valoración de las gestantes en emergencia, tenemos el score mamá. Este nos permite el reconocimiento de las alertas tempranas para identificar la patología obstétrica mediante una puntuación de signos vitales. Se aplica al primer contacto con paciente obstétrica, en cualquier nivel de atención. Se debe iniciar con la medición de 6 signos vitales y un signo cuantitativo que tendrá un puntaje y son los siguientes: frecuencia respiratoria, presión sanguínea, saturación de oxígeno, temperatura corporal, niveles de conciencia y proteinuria. La evaluación de la frecuencia respiratoria debe llevarse a cabo durante 60 segundos. Si la mujer toma conciencia de la medición de sus respiraciones, las mismas se verán alteradas. Para realizar la técnica de la medición de la frecuencia respiratoria, se debe simular la toma de frecuencia cardíaca y se observará los movimientos de la caja torácica para el conteo.
Para medir la frecuencia cardíaca, el sitio usado es la arteria radial, ya que es fácilmente accesible. Debe ser palpada mediante el índice y el dedo medio en 30 segundos y se duplica si la tasa es regular o 60 segundos si la tasa es irregular. En cuanto a la presión arterial, se realizará como indicamos en el inicio de la unidad. Saturación de oxígeno. Los niveles de saturación de oxígeno reflejan el porcentaje de la hemoglobina arterial saturada de oxígeno en la sangre y se conoce como SpO2. La SpO2 se documentará como porcentaje. Los parámetros aceptados son de 94 a 100. La temperatura corporal se deberá registrar en la medida de lo posible axilar. Los parámetros de temperatura aceptados son de 35.6 a 37.2 grados centígrados. Una caída o aumento de la temperatura y las oscilaciones de fiebre puede indicar la sepsis. La hipotermia es un hallazgo importante que puede indicar una infección y no debe ser ignorado. Pirexia puede enmascararse si se ha administrado antipiréticos. La respuesta neurológica es una medida de conciencia. La evaluación de la respuesta neurológica debe ser documentada en la casilla correspondiente y son alerta, responde a voz, responde al dolor, ausencia de respuesta. Proteinuria, como ya explicamos anteriormente, se realiza la proteinuria en orina al azar con tira reactiva. Mayor o igual a 1 positivo nos da el diagnóstico, aunque el método diagnóstico correspondiente realmente es la presencia de proteinuria de mayor o igual de 300 miligramos en orina de 24 horas. Una vez obtenidos los 6 signos, vamos a darle una puntuación, que va de 0 a 3 a la izquierda o a la derecha respectivamente. El puntaje se calcula dependiendo del valor del signo vital obtenido y se lo va a registrar en un formulario. Este es el formulario donde vamos a registrar los signos anteriormente evaluados. Vemos una columna del lado izquierdo donde están todos los signos anteriormente revisados. Así tenemos frecuencia cardíaca, la presión arterial ha sido dividida entre sistólica y diastólica, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, estado de conciencia y proteinuria. Tenemos una columna central amarilla donde están los valores normales y por lo tanto tiene un puntaje de 0. Hacia la izquierda, los valores que están disminuidos se dividen en puntaje de 1, de 2 y de 3 según lo que se ha obtenido. Hacia el lado derecho están los puntajes de las valoraciones en aumento, igual puntaje de 1, de 2 y de 3 según lo que se ha obtenido. A la derecha tenemos una columna donde vamos a colocar el puntaje según nuestra valoración, ya sea de 1, de 2, de 3 o de 0. Luego vamos a sumarlos todos y tendremos el puntaje total y según eso vamos a hacer la valoración y el manejo correspondiente. Si el puntaje total es 0, vamos a evaluar y analizar los factores de riesgo, bienestar materno-fetal y signos de alarma. Si el puntaje total fue 1, vamos a evaluar y analizar factores de riesgo. Aplicamos el score mamá cada 4 horas y registramos. Reevaluamos signos vitales, evaluamos factor de riesgo y signos de alarma materna, realizamos pruebas de bienestar fetal básica utilizando estetoscopio, doppler fetal, campana epinar, lo que tengamos. Consideramos el exámenes complementarios y evaluación por especialista si es que tuviéramos a la mano según el nivel de atención en el que estemos y si se revierte el puntaje enviamos a casa, realizamos seguimiento mediante un agendamiento en la consulta externa. Si el puntaje total es de 2 a 4, vamos a tratar y referir según el caso. Así aplicamos el score mamá cada hora y registramos. Reevaluamos signos vitales más signos de alarma. Realizamos un diagnóstico primario basado en las guías prácticas clínicas. Realizamos pruebas de bienestar fetal básica utilizando estetoscopio, doppler fetal o campana de Epinar según lo que tengamos. Alistamos, activamos y aplicamos el DER, es decir, diagnóstico, estabilizamos y referimos. Código azul que es el código de estado hipertensivo del embarazo.
Elaboramos la hoja de referencia, enviamos al establecimiento de salud de mayor complejidad según la emergencia obstétrica. Transferimos acompañada de un profesional de salud. Activamos la cadena de llamada, comunicamos al director del establecimiento y al director distrital o zonal y realizamos el seguimiento del caso. Cuando el puntaje es igual o mayor a 5, vamos a seguir las mismas pautas que la anterior, solo que vamos a aplicar el score mamá cada 30 minutos de registramos y no cada hora como se lo hizo en el puntaje de 2 a 4. En cuanto al resumen del score mamá, podemos manifestar lo siguiente. Los valores que vamos a... En cuanto al resumen del score mamá, vamos a valorar los siguientes signos: frecuencia respiratoria, cardíaca, presión diastólica, sistólica, temperatura, saturación de oxígeno y proteinuria. Cada cual tendrá un valor de 0 a 3. Vamos a sumar todos estos valores y nos dará un puntaje total, que puede ser 0, 1, de 2 a 4 o mayor de 5. Todos vamos a tener que realizar revisión de factor de riesgo, signos de alarma, bienestar fetal y reevaluación del score mamá, el cual, dependiendo del puntaje, será cada 4 horas, cada hora, cada 30 minutos. En el puntaje de 2 a 4 o más de 5 tenemos que realizar el DER, es decir, diagnóstico, estabilizar y referir, mediante la activación de la clave azul y la transferencia. Las claves obstétricas son un sistema de roles y funciones que permiten la comunicación efectiva y el trabajo coordinado, es decir, un sistema de respuesta rápida. Se han seleccionado 3 claves obstétricas en función de las 3 principales causas de mortalidad materna en el Ecuador, siendo la clave azul el manejo de trastorno hipertensivo del embarazo. La activación de la clave la realiza el primer profesional de salud que tiene contacto con la emergencia obstétrica en el sitio donde ésta estuviera, por lo que se debe realizar por un medio que no necesite múltiples llamadas y según la disponibilidad del establecimiento de salud, ya sea altavoz, timbre, etc. El equipo está conformado según la disposición de personal y nivel de complejidad del establecimiento de salud. Debe ser un mínimo de 2 personas para un primer nivel de atención y para segundo y tercer nivel lo ideal 4 personas que son coordinador, asistente 1, asistente 2 y circulante. Aquí en el gráfico podemos observar cuál es la disposición y ubicación de este equipo de trabajo. Las funciones del coordinador son: debe ser un profesional de salud capacitado y con mayor experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos severos del embarazo. Este profesional debe ser posicionada en la parte inferior del cuerpo de la paciente a nivel de la pelvis, es decir, del útero. El médico especialista debe acudir dentro de los primeros 20 minutos para la toma de decisión. El coordinador del equipo debe ser un profesional de la salud capacitado y con mayor experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos severos del embarazo. Este profesional debe ser posicionado en la parte inferior del cuerpo de la paciente a nivel de la pelvis, del útero. El médico especialista deberá acudir dentro de los primeros 20 minutos para la toma de decisiones. Las funciones del coordinador son: organiza el equipo con la información de los signos vitales y del score mamá, evalúa el estado del paciente y su evolución en el tiempo de reanimación, valora los criterios de severidad, valora el bienestar fetal, previa antisepsia, evacúa vejiga y coloca la sonda de Foley para medición de la excreta urinaria, toma de decisiones de traslado o de asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva de la unidad, ordena la aplicación de los medicamentos y fluidos, verifica continuamente las funciones del asistente circulante y define cambios a realizar dependiendo de la evolución clínica de la paciente. Brinda la información requerida para los familiares o acompañantes a través del circulante. El asistente 1, el profesional de la salud que se encuentra identificado y capacitado para realizar las funciones. Se coloca a la cabecera de la paciente. Explica a la paciente brevemente los procedimientos a seguir y brinda confianza. Permeabiliza las vías aéreas con elevación de mentón en caso de pacientes con alteración del estado de conciencia. Maniobra de elevación de mentón, los dedos de una mano se colocan debajo de la mandíbula, que jalando un poco hacia arriba lleva el mentón hacia adelante. El pulgar de la misma mano baja el labio inferior para abrir la boca.
No se debe sobreextender el cuello. Suministra el oxígeno suplementario con mascarilla 10 litros por minuto o cánula nasal 4 litros por minuto. Toma la presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, monitorea la eliminación urinaria y calcula el score mamá. Registra eventos con tiempos en el formulario de la clave azul. Revalúa a la paciente luego de administración de medicamentos e informa al coordinador. Puede colaborar con la coordinación en la realización de procedimientos. Cubre a la paciente para evitar hipotermia. Verifica la posición con desviación uterina a la izquierda. Asistente 2. Apertura el kit azul, que es el correspondiente a los estados hipertensivos del embarazo. Se coloca a un lado de la paciente. Garantiza el acceso de las dos vías venosas con catéter número 16 o 18. Una en cada brazo. Ideal brazo izquierdo, medicación, brazo derecho, hidratación o manejo de fluidos. Toma de muestras sanguíneas en los 3 tubos, tapa roja, lila y celeste, donde fuese posible realizarlo. Realiza las órdenes de laboratorio, aplica los líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador. Puede colaborar con el coordinador en la realización de los procedimientos. El kit de clave azul contiene dispositivos médicos, material de laboratorio, formularios y medicamentos. Entre los dispositivos médicos se encuentran bolsa de drenaje, cánulas, catéter, equipos de venoclisis, de infusiones, paradrapo, frasco de muestra para orina, guantes, jeringuillas de 20, 50 y 5 ml, mascarillas de oxígeno. Material en laboratorio, tubos para extracción de sangre, celeste, lila, rojo. Formularios como de algoritmos, clave azul, marcador, pedidos de laboratorio, pedidos de sangre. Dentro de los medicamentos, cloruro de sodio, lactato de Ringer, sulfato de magnesio, hidralacina, nifedipina, gluconato de calcio. El circulante, en aquellos sitios donde se puede realizar los exámenes de laboratorio, es el que se encarga de marcar los tubos y garantiza que las muestras lleguen al laboratorio y que inicie su procesamiento. Garantiza que los profesionales de imagen realicen los exámenes al lado de la cama, llama a un personal de acuerdo al requerimiento del coordinador, puede ser requerido por el coordinador para asistir a un procedimiento, establece contacto con la familia para mantenerla informada y según la información que otorgue realmente el coordinador. Encarga de activar la red para realizar transferencias si el caso lo amerita y el llenado del formulario de transferencia. En el manejo de la preeclampsia severa, debemos de recordar que es una emergencia hipertensiva con una crisis de hipertensión de presiones de más o igual de 160-110 y manifestaciones de encefalopatía hipertensiva o compromiso de órganos blancos. El enfoque terapéutico se basa en el manejo de la presión arterial junto a la prevención de complicaciones. El tratamiento definitivo es la terminación oportuna del embarazo, preferentemente con gestaciones de más de 34 semanas. Si la condición materna y fetal son estables, se puede intentar un manejo expectante. De igual manera, este tipo de manejo se puede realizar cuando la edad gestacional es inferior a 34 y las condiciones maternas son estables. En productos de 24 a 34 semanas se debe aplicar el esquema de modulación pulmonar fetal con controles intensivos de estas pacientes. El embarazo sin viabilidad o menos de 24 semanas es aconsejable la interrupción. Las crisis hipertensivas son divididas en dos categorías, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Cuando valoramos la crisis hipertensiva, nosotros vamos a observar que la preeclampsia severa tiene una presión arterial mayor o igual a 160-110. De ahí tenemos que valorar la evidencia de un daño de órgano blanco. Si no existe este daño, se denominará urgencia hipertensiva. Si existe un daño, ya sea por encefalopatía hipertensiva, angina, infarto agudo de miocardio, eclampsia, edema agudo de pulmón o disección de aneurisma, se denominará emergencia hipertensiva.
La urgencia hipertensiva se refiere a una elevación aguda y severa de la presión arterial con más o igual a 160-110, sin evidencia de daño de órgano blanco, y el tratamiento incluye reducción de la presión arterial durante las 24 horas, antihipertensivos orales y debe de ser valorada en unidades de cuidados intermedios. La urgencia hipertensiva se va a manejar de la siguiente forma, con una de reducción de la presión arterial dentro de las 24 horas, con antihipertensivos orales y en cuidados intermedios. Dentro del manejo de la emergencia hipertensiva encontramos medidas generales, antihipertensivos orales más intravenosos, maduración pulmonar fetal, sulfato de magnesio como prevención de la eclampsia mediante su impregnación de 4 gramos en 20 minutos o un mantenimiento de 1 gramo por hora, y la interrupción del embarazo. Dentro del manejo de la emergencia hipertensiva tenemos medidas generales, antihipertensivos oral e intravenoso, maduración pulmonar, sulfato de magnesio, prevención de la eclampsia mediante la impregnación de 4 gramos en 20 minutos y un mantenimiento de 1 gramo por hora, y por último la interrupción del embarazo. Dentro de las medidas generales se encuentra nada por vía oral, reposo en decúbito lateral izquierdo, actividades de manejo de SCOR mamá y equipo de activación de clave obstétrica azul, frecuencia cardíaca fetal hasta que se estabilice y luego cada 30 minutos. Pasar carga rápida de 250 cc de solución cristaloide, solución salina, fisiológica, en 15 a 20 minutos. Continuar con solución cristaloide, 1000 cc, 125 ml hora, para pasarlo en 8 horas. Control estricto de líquidos administrados, líquidos eliminados cada hora. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, hacemos una combinación de vasodilatador endovenoso más antihipertensivo oral, hasta lograr una presión arterial sistólica de 150-140 o una diastólica de 100-90, si no ha finalizado el embarazo. Los antihipertensivos que usamos es la hidralacina, la betalol, el alfametildopa y la nifedipina. En nuestro medio usamos más la hidralacina y la nifedipina. Empezamos con la nifedipina, que es de corta acción, cápsulas o tabletas de 10 miligramos vía oral cada 20 minutos hasta 3 tabletas, y luego 1 a 2 tabletas cada 6 horas. En cuanto a la hidralacina, son ampollas de 20 miligramos en 4 cc, o un bolo de 5 a 10 miligramos cada 20 minutos hasta un máximo de 30 miligramos, o una infusión de 0.5 a 10 miligramos hora. En resumen, el manejo de la preeclampsia severa es que vamos a iniciar con una nifedipina de 10 miligramos por vía oral. Esto lo vamos a repetir cada 20 a 30 minutos, y si aún así no se controla, con una dosis máxima de 50 miligramos, vamos a mandar un bolo de hidralacina de 5 miligramos IV. Si persiste la presión por encima de 160-110, mandamos un segundo bolo de hidralacina de 5 miligramos IV, con una dosis máxima de 30 miligramos. La dosis de mantenimiento de la nifedipina es de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Recordemos que los diuréticos únicamente se recomiendan en mujeres con preeclampsia y edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. En cuanto a la maduración pulmonar fetal, podemos usar betametasona, que es 12 miligramos cada 12 horas por un día de forma intramuscular, 24 miligramos en total, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Un total igual de 24 miligramos. En casos especiales y siempre por criterio del especialista, una dosis de rescate de corticoide puede ser considerada en embarazadas menores de 34 semanas de gestación que se mantienen con un alto riesgo de parto prematuro, 7 días o más después del curso inicial de corticoides antenatales posterior a esta administración. En caso hospitalario o en aquellos niveles de atención en los cuales exista un área de laboratorio, podemos realizar exámenes complementarios como biometría hemática completa, enzimas hepáticas, creatinina sérica, plaquetas, tiempos de coagulación, examen de orina, los cuales debe de repetirse tan frecuente como sea necesario, así sea diariamente. Si existe una plaquetopenia menor a 100.000, se realizan estudios de coagulación.
Dentro de las pruebas bienestar fetal, se recomienda el contaje diario de los movimientos fetales por parte de la paciente. Y la prueba primaria es el monitoreo fetal sin estrés. Si esta no es reactiva, se realiza el perfil biofísico. En la exploración general de la paciente se debe buscar los diferentes efectos de la preeclampsia sobre los diferentes órganos blancos, como alteraciones neurológicas, de fondo de ojo, signos de edema pulmonar, distrés respiratorio, anomalías cardíacas, hepáticas, renales, vasculares y alteración del bienestar fetal. Estas pacientes deben de ser trasladadas a un centro de mayor complejidad y debe ser hecho con urgencia y preferentemente en ambulancia, a un establecimiento de mayor nivel de atención para reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, con acompañamiento de un médico o personal de enfermería o paramédico. Dentro de las medidas durante el traslado, se debe tomar la presión arterial cada 5 a 10 minutos durante su transporte. Se debe dar nueva dosis, ya sea de nifedipina y hidralazina, si la presión arterial se encuentra por encima de 160-110, y un bolo de sulfato de magnesio si presenta un episodio convulsivo. Eclampsias. Las actividades a realizar son evitar las lesiones maternas durante la convulsión. Se coloca un dispositivo acolchado, como mordillo, entre los dientes de la paciente para evitar que se muerda la lengua hasta colocar la cánula de Mayo para asegurar la ventilación. Se coloca a la mujer sobre su lado izquierdo y se aspira la espuma y la secreción de la boca, vómito, sangre, para minimizar el riesgo de aspiración. En el manejo de la eclampsia tenemos medidas generales, antihipertensivos orales más intravenosos, igual que lo hacíamos en la preeclampsia severa, maduración pulmonar fetal, control del edema cerebral con dexametasona y uso del sulfato de magnesio para el control de las convulsiones tónico-clónicas. Así damos una dosis de impregnación de 6 gramos en 20 minutos con un mantenimiento de 2 gramos por hora. Si estas convulsiones son recurrentes, mandamos otro bolo de 2 gramos por 20 minutos con un mantenimiento de 3 gramos hora, hasta por 2 bolos. Si aún así no se controlan las convulsiones, pasamos al diazepam, 5 a 10 miligramos cada 10 minutos, máximo 30 miligramos. Y midazolam de 1 a 2 miligramos por minuto, máximo 7.5 miligramos. Por último, debemos de realizar la interrupción del embarazo. En cuanto al manejo general de la eclampsia, una vez estabilizada la paciente, debemos realizar actividades de manejo de SCORMAMA, el equipo de activación de la clave obstétrica azul, control y registro de diuresis y signos vitales, frecuencia cardíaca fetal y reflejos osteotendinosos cada 15 minutos. Evaluamos continuamente la presencia de signos premonitorios o signos de encefalopatía hipertensiva. Realizamos la maduración pulmonar fetal según el esquema anteriormente explicado. Y en cuanto al tratamiento del edema cerebral, puede efectuarse con dexametasona de 10 a 20 miligramos endovenosos seguidos por 6 miligramos cada 6 horas hasta tener un resultado satisfactorio. Ya en un área hospitalaria hay que evaluar el resultado de exámenes para descartar o diagnosticar síndrome de HELLP y realizar una cardiotocografía, una prueba basal, con una evaluación neurológica y tratamiento del edema cerebral en pacientes con más de 2 crisis convulsivas o compromiso neurológico. Requiere de un estudio de imágenes. Eventualmente puede requerirse una punción lumbar para descartar o confirmar el diagnóstico de hemorragia subaracnoide. En cuanto al manejo del sulfato de magnesio, tenemos ampollas de 10 ml al 20%, es decir, una presentación de 2 gramos por cada 10 ml. La prevención de la eclampsia la hacemos con una impregnación de sulfato de magnesio y vamos a administrar a través de bomba de infusión. Diluimos 2 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, es decir, 20 ml con 4 gramos, en 80 ml de solución isotónica. Administramos a un volumen total de 100 ml en bomba de difusión a razón de 300 ml hora, en 20 minutos. Si no tenemos la bomba de infusión, usamos la venoclisis a través de 100 gotas por minuto en 20 minutos.
Para el mantenimiento de la dosis de sulfato de magnesio como preventivo de la eclampsia, realizamos una dilución de 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, es decir, 50 ml con 10 gramos, en 450 ml de solución isotónica y administramos el volumen total de 500 ml a razón de 50 ml hora. De no disponer de bomba de infusión, se debe administrar la preparación indicada con equipo de venoclisis a 17 gotas por minuto. Para el tratamiento de la eclampsia, vamos a realizar primero la impregnación. Con una administración intravenosa en bomba de difusión, diluimos 3 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, es decir, 30 ml que corresponden a 6 gramos, en 70 ml de solución isotónica y administramos el volumen total de 100 ml con bomba de difusión a razón de 300 ml hora en 20 minutos. De no disponer de bomba de infusión, se debe administrar la preparación indicada con equipo de venoclisis a razón de 100 gotas por minuto en 20 minutos. Posteriormente vamos a mandar una dosis de mantenimiento, que es la administración intravenosa en bomba de difusión. Diluimos 10 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, es decir, en 100 ml igual 20 gramos, en 400 ml de solución isotónica y administramos el volumen total de 500 ml a razón de 50 ml hora. Si no hay bomba de difusión, usamos venoclisis con una dosis de 17 gotas por minuto. Si las convulsiones son recurrentes, vamos a adicionar un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio en 5 a 10 minutos y un incremento de la infusión de mantenimiento de 2 gramos a 3 gramos hora por un monitoreo clínico frecuente para detectar signos de intoxicación por magnesio como pérdida de reflejo rotuliano, frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto y no se debe exceder la administración de 8 gramos de sulfato de magnesio sumados los 2 bolos adicionales a la dosis de impregnación en caso de persistencia de convulsiones. Si aún así, aparte de estos 2 bolos de sulfato de magnesio, no se controlan las convulsiones, utilizamos el diazepam 5 a 10 miligramos IV cada 5 a 10 minutos a una velocidad menor o igual a 5 miligramos por minuto y la dosis máxima de 30 miligramos. El diazepam controla las convulsiones a los 5 minutos en más del 80% de las pacientes, pero si no, podemos también utilizar midazolam de 1 a 2 miligramos IV en bolo a una velocidad de 2 miligramos por minuto. Se puede administrar bolos adicionales cada 5 minutos hasta que cedan las convulsiones con una dosis máxima de 7.5 miligramos. Recordemos que dentro de las indicaciones del sulfato de magnesio se encuentra la preeclampsia severa de una forma de prevención y la eclampsia como tratamiento de las convulsiones tónico-clónicas. Debemos de tener precaución en mujeres tratadas con bloqueadores neuromusculares, miastenia grave o bloqueo cardíaco. Medir los niveles de magnesio en sangre si existiese insuficiencia renal u oliguria menor de 90 ml en 4 horas. La concentración sérica de terapéuticos de magnesio es de 1.7 a 3.5 milimol por litro. La vía siempre va a ser intravenosa. Lo ideal con dispositivo de infusión, pero si no, ya vimos que podía hacer las diluciones para venoclisis. La dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora, mantener por 24 horas y reducir la dosis a 0.5 gramos o suspender si existe alteración de la función renal. Dentro de los efectos colaterales se encuentra la hipotensión por reducción de la resistencia vascular sistémica, náuseas y vómitos, rubor, sed, debilidad, monitoreo durante las dosis en bolo y medir la presión arterial cada 5 minutos hasta que se estabilice. Hay que evaluar los efectos adversos. Hay que revisar los reflejos osteotendinosos cada hora durante la dosis inicial y el mantenimiento, así como el reflejo patelar o del bíceps en caso de bloqueo epidural. Medir presión arterial y frecuencia respiratoria, no menos de 16 por minuto, cada 30 minutos. La temperatura hay que medirla cada 2 horas. Registro cardiotocográfico continuo en embarazos mayores de 26 semanas. Balance de líquidos estrictos, como es la diuresis, debe mantenerse mayor a 100 ml hora. Los síntomas de sobredosis son reflejos osteotendinosos ausentes, depresión respiratoria y colapso cardíaco. El manejo de la sobredosis, primero detener la infusión
y realizar resucitación si fuese necesario. Administrar 1 gramo de gluconato de calcio en 5 minutos hasta que se revierta de la depresión respiratoria o el bloqueo cardíaco. Tomar electrocardiograma para identificar el bloqueo. Para tomar la decisión de la interrupción del embarazo debemos de fijarnos en 2 parámetros. 1, si no existe viabilidad del producto o es de menos de 24 semanas. Y 2, si existen lesiones asociadas o pérdida del bienestar fetal. Si no existe ninguno de estos 2 parámetros, entonces nos fijamos en la edad gestacional. Si es mayor a 34 semanas de gestación, entonces tenemos una conducta expectante. Si es menor o igual a 34 semanas de gestación, vamos a hacer una inducción de la maduración pulmonar fetal. Si por el contrario existe una lesión asociada o pérdida del bienestar fetal, vamos a fijarnos también en la edad gestacional. Si es mayor a 34 semanas, hacemos la interrupción del embarazo, pero si es menor a 34 semanas, nosotros pasamos primero por una maduración pulmonar en dosis de rescate y de ahí realizamos la interrupción del embarazo.